El 13 de enero de 1999, el mundo entero se estremeció con la noticia. Su Majestad anunciaba su retirada definitiva de la NBA. I am here to announce my retirement from the game of basketball. Pero tras esa decisión había un nombre señalado como el gran responsable, Jerry Krause. He is blamed for destroying the team because he allowed his ego to intervene between the team, the coach, and all the people involved. En los libros de la NBA, pocos ejecutivos han sido tan importantes y a la vez tan odiados. Krause no solo construyó una dinastía legendaria, también fue quien, según muchos, decidió destruirla con sus propias manos. Sin embargo, hay una historia que muy pocos conocen. Krause fue el único que se enfrentó a su majestad dentro de la organización de los Bulls, generando una batalla frontal que se libró por años ante los medios de comunicación. If you want to look at this from a business thing, have a sense of respect for the people who have laid the groundworks so that you can be a profitable organization. ¿Pero qué alimentó esta enemistad tan profunda? ¿Cómo un genio del baloncesto terminó siendo considerado el villano de toda una generación? La rivalidad entre Jordan y Krause no fue solo personal, fue una batalla por el control, el respeto y el legado del equipo más grande de todos los tiempos. Antes de ser la figura más odiada en el entorno de los Chicago Bulls, Jerry Krause era simplemente un hombre con un ojo clínico para el talento. Desde mediados de los años 60 trabajó como cazatalentos independiente, explorando gimnasios universitarios y ligas menores en busca de jugadores invisibles para el radar de las grandes franquicias. Su reputación como descubridor de diamantes en bruto creció en silencio hasta que en 1985, Jerry Reinsdorf, nuevo propietario de los Bulls, lo eligió como gerente general, entregándole una misión clara: transformar una franquicia perdedora en un contendiente real. We had a bad ball club and a young man named Jordan and 11 guys we didn't want, and we had to rebuild that, to totally turn that thing around. En ese momento, Michael Jordan ya estaba en el equipo. Recién llegado del draft del 84, deslumbraba al mundo con una explosividad inédita. Pero para Krause, el futuro de los Bulls no podía girar solo en torno a un jugador. La visión del ejecutivo era construir una estructura sólida, profunda, funcional. Y desde el principio, esa visión chocó con el fuego competitivo de Jordan. La tensión nació temprano, durante la segunda temporada de MJ. Una fractura en el pie derecho lo sacó del campo por varios meses. Very early in Michael's second season with the team, of course, he injured his foot, and that was Krause's first full season as general manager, and that entire scenario just created the nightmare that would become the Jordan-Krause relationship. Mientras Jordan luchaba desesperadamente por regresar antes de lo previsto, Krause y Reinsdorf prefirieron frenarlo, priorizando su salud a largo plazo. We sent Michael to 3 specialists around the country, and all 3 of them told me that there was probably an 80-90% chance he could get re-injured. Well, I didn't want to send him out there. I kept listening to doctors. Doctors kept telling me not to send him out there. Michael wanted to play more, and that's the kind of competitor he is. Pero Jordan no lo vio como protección, lo sintió como traición. Sospechaba que el equipo estaba dispuesto a perder para mejorar su posición en el draft. Desde entonces, la desconfianza quedó sembrada. The next time, the Krause shows up with a tape recorder, and Jordan got furious about this. Said he, in effect implied he didn't believe him. So then they have another session, and now Jordan shows up with a tape recorder, and he says, "I want to tape Krause because he's lying. They just don't want me to play because they want to miss the playoffs again. They want to get a high draft pick." It just got worse from there. Do you think that there's something to this business of wanting a better position, getting in the lottery? I hope not. I mean, that just shows the losing attitude, and not just on the team, but in the front office also. We should always go out and try to win. I tried to be as sensitive as I could to Michael. By the same token, I had a responsibility to our franchise and to the people that were paying me. And it's probably the most difficult situation I've gone through. Con el paso de los años, las fricciones se convirtieron en heridas. En 1988, Krause ejecutó un movimiento que, desde el punto de vista estratégico, tenía lógica. Krause was able to complement him with Bill Cartwright, defense, rebounding, and Cartwright was a special kind of personality that affected the rest of the team. Sin embargo, desde la perspectiva de Jordan, fue imperdonable el traspaso de Charles Oakley a los Knicks. Oakley era mucho más que un pívot defensivo. Era un amigo íntimo, un protector dentro y fuera de la cancha. When we traded Charles Oakley,
for Bill Cartwright. Michael came out and blasted me personally and blasted the organization and said we never should have traded Charles. La noticia del traspaso le llegó a Jordan por la prensa. No hubo consulta ni aviso, solo la fría lógica del despacho. La relación con Krause dio un giro definitivo. Told Michael we would inform him of everything we were doing, which he deserved. He was at a fight that night in Vegas, that night we made the trade. And I couldn't get to him. And the trade was announced, and he got a little excited. And that's fine. He didn't understand. Bill didn't know Bill. We thought that trade could turn us into a champion. And luckily enough, it worked out that way. Poco después, otro golpe simbólico. El despido del entrenador Doug Collins, favorito de Jordan, quien había llevado al equipo a los playoffs y mantenía un vestuario alineado. Now, if you're getting ready for work right now, then you're probably not Doug Collins. Chicago Bulls head coach was fired in a surprise move yesterday. Krause decidió reemplazarlo sin siquiera discutirlo con su estrella. El mensaje era claro. El control del equipo no estaría nunca en manos del jugador. Jerry Krause, according to Michael, stepped in and said, "You'll do as we say. You're our property." Y lo cierto es que, a diferencia de otros entrenadores, ejecutivos o propietarios que solían rendirse ante la figura magnética de Jordan, Krause jamás se dejó seducir y no tenía reparos en dejarlo saber ante los medios de comunicación. Tenía una filosofía clara. No estaba allí para complacer a nadie, ni para construir amistades. Estaba allí para levantar campeonatos. Ese enfoque distante y autoritario, aunque efectivo en los despachos, alimentó una hostilidad mutua que nunca dejó de crecer. Lo que comenzó como una diferencia de criterios se transformó en una guerra de poder. Y esa guerra, con el paso del tiempo, empezaría a extenderse hacia otras figuras clave del vestuario. Una de ellas, Scottie Pippen. Si había un jugador que representaba el equilibrio perfecto en los Chicago Bulls, ese era Scottie Pippen. Silencioso, versátil y comprometido. La extensión ideal de Jordan en la cancha. Mientras sus logros crecían, su contrato se volvía una carga imposible de ignorar. En 1991, en plena era predinastía, Pippen firmó un acuerdo de $18 millones por 7 años. En ese momento parecía una decisión prudente. Seguridad financiera a largo plazo en una liga aún en crecimiento. Both Mr. Reinsdorf and I sat in a room with Scotty and said, "Don't sign this contract. It's going to be outmoded." And he said, "I need the security. I want the contract." Pero a medida que los Bulls conquistaban campeonatos y los ingresos de la NBA se disparaban, aquel contrato se volvió una trampa financiera para Pippen y un símbolo de injusticia. Para 1997, Scottie era apenas el sexto mejor pagado del equipo y el 122º en toda la liga, a pesar de ser uno de los pilares del éxito de Chicago. Pippen is as underpaid gets, only the 122nd highest paid player in the league. Lo que para Krause era un acuerdo económico favorable, para Pippen era una afrenta directa. Scottie thought that he should get more respect. He thought that he should be held up on a pedestal as a superstar in the league. Para Jordan era una prueba más de que Krause no valoraba a los hombres que lo ayudaban a ganar. You know, from a financial standpoint, from a contract standpoint, he's locked in, and he's very deserving of the same $30 million, 30 whatever I get in the next coming year. He's very deserving of the same contract. La tensión llegó a su punto más alto en el verano de 1997. En lugar de operarse apenas terminó la temporada, como recomendaban los médicos, Pippen eligió hacerlo justo antes del inicio del nuevo curso. Lo hizo a propósito, como un acto de protesta. Quería enviar un mensaje claro. Si no me respetan, yo tampoco me voy a sacrificar. Durante los primeros 3 meses de la temporada, los Bulls tuvieron que sobrevivir sin su segundo mejor jugador. Y mientras la afición intentaba entender lo que ocurría, la situación estalló públicamente cuando se filtró que Krause estaba negociando posibles traspasos para enviar a Pippen a otro equipo. La reacción fue inmediata. Pippen insultó públicamente a Krause, rompiendo por completo cualquier protocolo profesional. The 98 season, when Pippen was out injured and angry and asking to be traded, Krause was on the bus, and Pippen was drunk at the back, screaming at Jerry Krause to trade him, and it got really ugly. There was always sparks going back and forth, but at a certain point, Scottie crossed the line. I mean, it was getting personal. Pippen started abusing Krause openly, cursing him out on the bus. Para Michael Jordan, todo esto era combustible para el desprecio que sentía desde hacía años. Cada decisión cuestionable, cada conflicto sin resolver, reforzaba su convicción de que Krause no entendía lo que realmente hacía especial a ese equipo. Michael wondered, why is this short guy the general manager of the Chicago Bulls to dictate what we are to be doing? I think he just had a kind of a resentment. He did feel that Jerry
was trying to take a little bit more credit probably than he did. Y si bien Jordan era famoso por su ética de trabajo y su enfoque competitivo, también tenía otra cara, la de la burla constante. Michael and Scotty were both so disrespectful to this man, but there were times when really I felt like Jerry deserved it. He just, he wanted to be one of the club, and he just wasn't going to be Scott. And he decided, well, then I'm going to break up the club. Jerry Krause wanted those players to love him. They didn't. They used to call him Crumbs because he'd have a muffin or something and all the crumbs would spill down his shirt. Durante entrenamientos, viajes, ruedas de prensa o cenas de equipo, cada oportunidad era buena para ridiculizar a Krause. Krause was picked on an awful lot during this by Michael and Scotty. I mean, they made fun of him. They mocked him. They mocked him open. Those are the pills you take to keep it short. Those diet pills. All right. What, Jerry, you want to do some layups with him? You got to lower the rim. Para Jordan, humillar al gerente general se volvió una forma de venganza personal y un ritual silencioso de dominación. But we also had to depict accurately how much they villainized him in that locker room and what an object of ridicule he was and how much Jerry had to endure from these guys who were, the cool kids, and they were going to pick on the guy who wanted to hang out with them all the time on the bus, which he literally did. Lo que alguna vez fue una tensión silenciosa, ahora era una guerra abierta. Una guerra que no solo dividía a jugadores y directivos, sino que desgastaba lentamente el alma del equipo. Y en medio de esa batalla, surgía una figura que intentaba mantener todo unido. Un hombre que, sin quererlo, se convirtió en el nuevo blanco de Krause, Phil Jackson. Paradójicamente, el hombre que terminaría enfrentado con Phil Jackson fue el mismo que lo descubrió. Jerry Krause, en su visión poco convencional, tomó una decisión revolucionaria en 1987. Traer como asistente a un exjugador poco conocido, sin experiencia como entrenador principal y con una imagen que distaba de lo tradicional. If not for Krause, Phil's out of the league. He's done with the NBA. No one was hiring him. No one's giving him interviews. Phil Jackson, con su estilo sereno, su filosofía zen y su enfoque espiritual del liderazgo, parecía una apuesta arriesgada. En 1989, Krause lo ascendió a entrenador jefe. La apuesta funcionó. Jackson implementó el triángulo ofensivo junto a Tex Winter, supo leer los tiempos emocionales del equipo y consiguió lo impensable, poner orden en medio del caos competitivo de Jordan. Pero pronto, esa relación que comenzó con confianza se volvió distante. Phil comprendió que la figura de Krause era vista con rechazo en el vestuario, especialmente por Michael y Scotty. Phil was the ringleader, and that was the most amazing thing to me about Phil, was how he was able to get these superstar players to side with him and create these perceived battles between the players and management. Jordan had a personal animus for Krause that was almost contemptible, and that boiled over into a friction between players and the general manager that shouldn't have been there, didn't need to be there. Y lo entendió tan bien que lo convirtió en parte de su estrategia. Krause se transformó en el villano necesario, una figura externa a la que todos podían culpar, una amenaza constante que mantenía al grupo cohesionado, una narrativa invisible pero poderosa. Nosotros contra él. Phil was motivating the team, and it's a great ploy, and it was the players against management, and it worked. He knew how much power he had. He knew that no matter pretty much whatever he did, that he wouldn't be looked at as the bad guy. Jerry Krause and Jerry Reinsdorf would be looked at as the bad guys. And he took advantage of that power. El conflicto se intensificó tras la primera trilogía de títulos. Horace Grant, uno de los pilares de ese primer ciclo ganador, buscaba un contrato acorde a su rendimiento, pero Krause lo dejó marcharse a Orlando. Para muchos fue una señal preocupante. El arquitecto de la dinastía parecía dispuesto a desmontarla pieza por pieza. Phil y los demás integrantes del equipo lo interpretaron como un desprecio, una declaración de intenciones encubierta. I think Jerry resented the fact that Phil got so much of the credit when he had hired Phil in the first place. Y entonces llegó la frase que rompió cualquier puente posible. En una conferencia de prensa, Krause declaró públicamente: Jerry Krause, the Bulls general manager, says, quote, "Organizations win titles, not players," end quote. This quote that was attributed to you. Well, as you know, David, there was a misquote. What I said was that players and coaches alone don't win championships, that organizations do. I do sincerely believe that organizations as a whole win. One part of it can't win alone. Una línea que, aunque tal vez malinterpretada o sacada de contexto, fue recibida como un ataque frontal. Para Jordan era una falta de respeto absoluta.
To me, that sort of epitomized what happened with the Bulls and why the run ended. I think it was a slap to the players on that team. And I think Michael took that very, very hard. He's the greatest player ever. He deserved the credit, and yet from his perspective, here's Jerry Krause trying to get credit and saying organizations win championships. I like to see some of those organization guys step out there and play. You know, and I didn't see that. I saw the team step out there and play. Para Jackson, una humillación innecesaria. Y para el equipo, la confirmación de que el ego del ejecutivo había superado su sentido común. All the attention is going to Michael and Scotty and Dennis and Phil. And Krause was growing resentful about this. En 1997, Phil aceptó renovar por solo un año, en un contrato de $6 millones. Fue una última apuesta, un año más para intentar lo imposible, un sexto anillo. Pero apenas firmado el acuerdo, Krause lanzó su última estocada. Declaró a la prensa que, sin importar los resultados, la temporada 1997-98 sería la última de Phil Jackson al frente del equipo. This will be Phil's last year as the coach of the Bulls. At the conclusion of the year, we'll look towards the future. No había espacio para interpretaciones. Krause no solo decidía el fin, lo anunciaba con frialdad, incluso antes de que comenzara la temporada. Jerry Krause and I were, really having difficulties working together. And Jerry really wanted me out, and he wanted to start over again and to begin anew. If Phil's not back, then certainly I'm not back. So, I mean, it doesn't leave me with any other choices but not to play next year. There's absolutely no room at all for you coming back under any other circumstances? None at all. Y como si fuera poco, un gesto simbólico terminó de encender todas las alarmas. En la boda de su hija, Krause invitó a todo el equipo menos a Phil Jackson. Incluso Tim Floyd, un entrenador universitario sin experiencia NBA, estuvo presente. Los rumores de que sería el sucesor de Phil ya circulaban desde hacía meses. A ojos de todos, esa no fue solo una omisión, fue un mensaje. Jerry Krause thought that the only way he could preserve any kind of place in history was to build a team from scratch, without Phil Jackson, without Michael Jordan. Un desaire personal que dejó claro que, para Krause, la era Jackson ya estaba muerta, aunque aún faltara una última batalla por librar. La dinastía aún no había caído. He truly wanted to wipe that slate clean after 6 championships and start it over in his image and prove that he could win a ring by himself. Pero las grietas ya eran irreparables, y en el horizonte se avecinaba un final que era inevitable para el mejor equipo de todos los tiempos. I am here to announce my retirement from the game of basketball. Michael Jordan never wanted to retire. He didn't want to leave. His hand was forced by Jerry Krause. It is a tragedy that he allowed Michael to get away. Jerry Krause fue muchas cosas: visionario, terco, incomprendido, pero sobre todo fue una figura clave sin la cual la dinastía de los Chicago Bulls jamás habría existido. Because I think you have to give Jerry credit, and as you see later on in the series, when we go deeper into it, you'll see him get more credit and be credited with being the architect of those teams. Jerry came after Michael Jordan, but everything you know about that Bulls dynasty besides Michael Jordan was put in place from a managerial perspective by Jerry Krause and Jerry Reinsdorf. So I felt I owed it to Jerry to tread lightly and to involve him, to have his voice in this doc as much as possible with archival footage. Pero también fue su verdugo. Su conflicto con Michael Jordan, Scottie Pippen y Phil Jackson no fue simplemente una disputa interna. Fue una batalla por el poder, por el respeto y por la narrativa. Y en esa guerra silenciosa, Krause quedó como el antagonista perfecto. El hombre que desarmó el imperio justo después de coronarse por 6ª vez. He is blamed for destroying the team because he allowed his ego to intervene between the team, the coach, and all the people involved. Hoy para muchos es el villano de The Last Dance, el ejecutivo inflexible que no supo gestionar la gloria, el nombre detrás del final más abrupto y doloroso de una era dorada. It's unfair for the city to hate Jerry Krause and dismiss him as a bumbling idiot. He put 6 championship teams on the floor. Who else did that? Pero la historia, como siempre, es más compleja que eso. Krause tenía una visión a largo plazo. Sabía que el equipo había alcanzado su pico, que Jordan, aunque aún letal, estaba en el ocaso de su carrera, que Pippen acumulaba lesiones y resentimientos y que Phil ya no tenía espacio para mediar en la guerra. And Michael himself has said, well, you're really looking forward to being without me and trying to win without me. And I've said, Michael, that's my job.
When you leave, I just can't die and roll over and leave. I've got to try and win when you're gone. Quizás el final era inevitable, y Krause, fiel a su estilo frío y estructurado, simplemente lo anticipó. Tomó la decisión que nadie se atrevía a tomar, y lo hizo sabiendo que jamás se lo perdonarían. Y aunque la historia oficial terminó con la disolución de la dinastía en 1998, los conflictos entre Michael Jordan y Jerry Krause venían de mucho antes. Años antes del sexto anillo, Krause ya mostraba en público su fascinación por una joven promesa europea, mientras ignoraba a las estrellas que ya le habían dado gloria a la organización. Para Jordan y Pippen, eso fue una falta de respeto. La respuesta no se hizo esperar. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 llegó la venganza, una de las mayores humillaciones provocadas a un jugador en la historia del baloncesto internacional. Descubre cómo Jordan y Pippen destruyeron a Tony Kukoc en Barcelona y por qué ese partido fue un mensaje directo y silencioso contra Jerry Krause.